Bueno, pues se llegó el día. Mi nombre es Ernesto Cifuentes y estamos transmitiendo para la cadena de videos YouTube Evidencias Radio, ahora en su modalidad de video, y estoy en compañía de mi amigo, compañero y titular de Evidencias, Ignacio Apodaca. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Pues ya estamos aquí, gracias a Dios, y pues para empezar. Así es, se llegó el día Evidencias Radio, ahora en su modalidad de video, para toda la gente que nos está mirando y que les interesa seguir, así como lo ha hecho a lo largo de poco más de 3 años, Ignacio, los temas que en Evidencias Radio tratamos. En efecto, teníamos este proyecto y bueno, ya se cristalizó el día de hoy, lo tomamos como una inauguración. Así es. Y pues para adelante. Así definitivamente, y quédate con nosotros porque aquí en Evidencias Radio, ahora en su modalidad de video, vamos a tratar un tema bien interesante. Ignacio, y este tema es sobre la Torre de Babel. En efecto, habíamos planeado este tema como inauguración y Así es. Un tema muy interesante del cual iremos poco a poco dándonos cuenta de algunos detalles acerca de este tema tan tremendo. Así es, la Torre de Babel. ¿Sabías tú que en ese lugar muy mencionado en todo el mundo fue donde se originaron los idiomas y las lenguas que se hablan en este mundo, inclusive lenguas que ya han pasado la historia, que se les conoce como lenguas muertas? Bueno, pues en la Torre de Babel es donde se originó todas las lenguas, te repito, que en el mundo hay. ¿Qué te parece, Ignacio, si dejamos a los amigos con un video relacionado a este tema? Me parece muy interesante. Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Para saber más, si queremos encontrar los orígenes de la Torre de Babel, iremos al Medio Oriente, en Irak, un territorio de unos 2000 kilómetros de extensión, la antigua Mesopotamia. Esta palabra proviene de la lengua griega y significa en medio del río. En efecto, esta región estaba comprendida entre 2 ríos de abundante caudal, el Tigris y el Éufrates, que descendían de las montañas de Turquía oriental, casi paralelos entre ellos y próximos a tocarse antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Un territorio fértil y llano, marcado por 2 ríos que los pueblos antiguos atravesaban con dificultad. Es un motivo válido para explicar por qué se desarrolló aquí la primera ciudad del mundo. Tuvo especial incidencia la evolución de las primeras técnicas de regadío para el campo. Milagrosamente se cosechaban cereales y frutas. Aquí también se perfeccionó el arte del tinte, de la cerámica y de la técnica en la construcción de casas que ya habitaban. Bueno, Ignacio, pues ya regresamos de ver este video, por cierto, muy interesante en cuanto a lo que vamos a estar tratando en relación a la Torre de Babel y cómo mucha gente, Ignacio, no se ha preguntado el de dónde salió que hay tantos idiomas o lenguas en el mundo, o inclusive mucha gente que ya lo sabe. Creo yo, Ignacio, no nos hemos preocupado por comentarle más a la gente en relación a cómo fue que surgió la variedad, la gran gama de idiomas y lenguas que hay en este mundo. Sí, pues es interesante ver cómo desde este momento aparecieron las diferentes lenguas y sobre todo el trasfondo de esto, ¿verdad? Que es muy importante, que es bueno conocerlo, el por qué se originaron las lenguas y cuál fue el motivo que tuvieron pues para que cada una de ellas formaran grupos sociales, grupos étnicos, diferentes ciudades, naciones como ahora los conocemos. Así es, y cómo a lo largo del mundo, Ignacio, y ancho del mundo propiamente, pues hay gran variedad de idiomas, de dialectos, cómo el hombre se ha enseñado a interactuar unos con otros, rompiendo la barrera de la comunicación, consecuencia de el idioma, y cómo es sorprendente que al inicio de la historia del hombre, propiamente antes de la Torre de Babel, Ignacio, el mundo hablaba pues un solo idioma. Digo, cuando la primera vez que lo chequé y que aprendí de esto,
para mí fue sorprendente imaginarme a gente pues en todo el mundo hablando de en una sola lengua, y todavía yendo más allá, Ignacio, organizándose a tal manera que pusieron en práctica el conocimiento que el hombre tenía en aquel entonces para empezar a construir lo que se conoció y se sigue conociendo como la Torre de Babel. Sí, así es. Dos cosas muy importantes en este suceso histórico. Uno de ellos fue precisamente ese, ¿no? De haber tenido una sola lengua y luego de repente, por un acto, ¿verdad? Se diversifican, o sea, se Así empiezan a multiplicar las lenguas. Y junto con esto, el hecho de que el hombre ya tenía capacidades para construir, es decir, tenía ese don natural, por así decirlo, de la arquitectura, de la ingeniería, cosas que podemos ver a través de la historia cómo el hombre pudo desarrollar toda esa capacidad. Así es, y cómo el hombre desarrollando, como bien lo mencionas tú, Ignacio, la capacidad en cuanto a ingeniería, arquitectura, diseño propiamente, ¿verdad? Para construir la Torre de Babel, cómo también construyó una sociedad que aparte de construir la Torre de Babel ya había cimentado una ciudad propiamente, y cómo en el ámbito sociocultural, si se puede decir así, Ignacio, Sí, así es. Construyeron esa sociedad de tal manera que era una sociedad, valga la repetición de palabra, muy unida en relación a que, bueno, si de por sí había un solo idioma y se unieron para construir algo aparentemente bueno en relación a ingeniería, arquitectura, porque qué de malo podríamos pensar, Ignacio, tendría el hecho de construir un edificio propiamente, que era lo que era en sí la Torre de Babel. Pareciera que no habría ningún problema. Sí, es interesante ver, por ejemplo, el hecho de que el ser humano partió del punto aquel en que, según la historia, vivían primeramente en cavernas, posteriormente en tiendas hechas por materiales muy frágiles, y luego llega el punto en donde el hombre tiene esa capacidad para construir, ¿verdad? Y bien lo dices tú, con una unidad, por el hecho de que mantenían una sola lengua, que empezaron a mirar en la forma de progresar, por así decirlo, ¿no? Sí. Progresar en el sentido de su convivencia como comunidad, ¿verdad? Sí. De esta manera que se unieron esos tres elementos. Hablo yo de del deseo de progresar, su capacidad para construir, ¿verdad? Y el hecho de que podían comunicarse por el hecho que tenían una sola lengua. Y eso los llevaba, Ignacio, a como sociedad, como comunidad, a que no había limitantes en cuanto a buscar un objetivo, ¿verdad? Claro, o sea, partió esto consecuencia de que se hablaba un mismo idioma, por lo mismo era más fácil tratar de llegar a un objetivo. Se pusieron ellos de acuerdo a la sociedad de aquel entonces para construir la Torre de Babel. Hablábamos ahorita que de malo podría tener construir un edificio como el de aquel entonces, aparentemente nada, pero ahí hay algo bien importante, Ignacio, que esta sociedad se organizó, se unieron, pues con el objetivo de construir esta torre, pero no era netamente el objetivo nada más construirla, sino ellos decían que con esto pretendían llegar a Dios. Ahora yo digo, Ignacio, ¿qué de malo tendría también? O sea, aparentemente como humanos podríamos decir, bueno, ¿qué de malo tiene? El problema es que allí lo que estaba moviendo en sí al hombre era propiamente el orgullo, el querer demostrar que en cierta manera no necesitaban de una guianza, en este caso de Dios, para poder llegar al lugar donde está Dios. Propiamente así lo menciona la Escritura en cuanto a que decía que querían llegar al cielo. Fíjate qué tremendo lo que estás mencionando, porque no hay nada de malo en provocar un progreso. Así es. Hablando en el sentido de construir. Si antes vivían de una manera y luego dicen, vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Así es. ¿Verdad? Vamos a ponernos un nombre por si somos dispersados, dicen.
Pero de lo que se olvidaron, y es ahí el punto clave que estaremos tratando en este tiempo. Así es. El punto clave es de que con todos los elementos que ellos tenían y contaban, se olvidaron de una cosa, ¿verdad? De tomar en cuenta a Dios. Así es. ¿Por qué? Porque ellos decían una torre que llegue hasta el cielo. Pero cuando hablan de una torre que llegue hasta el cielo, no, ni siquiera están ellos pensando, ¿verdad?, en el concepto Dios, como todos podemos pensar que Dios está en los cielos, sino más bien era como algo que los elevara en una forma de altivez. Y ese es el punto que se olvidaron de tomar en cuenta a Dios. Así que dentro de todo esto que parecía bueno, ¿verdad?, al dejar un lado a Dios, se convirtió en malo. Así es, orgullo sencillamente, Ignacio, el orgullo del hombre que dentro de una sociedad, una comunidad que parecía aparentemente muy unida, y no lo digo que no lo era, sabemos que sí lo era, pero se unieron para tratar de hacer una cosa como lo sabemos, o sea, la Torre de Babel, pero sin contar propiamente con Dios, como tú lo mencionabas, consecuencia de el orgullo. ¿Sabías tú que nos estás mirando qué altura tenía propiamente la Torre de Babel? Hay por allí, Ignacio, dos cantidades en cuanto a altura, ¿verdad?, que se maneja, pero ¿qué te parece si después de ver este otro reportaje en cuanto a la Torre de Babel lo comentamos? Por supuesto que sí, lo comentamos. Se puede apreciar en este precioso mosaico encontrado en Durra que vislumbra señales de evidente inteligencia. Lo que aún no se ha explicado es cómo pudieron aprovechar los fondos de lagos para construir verdaderas ciudades, algunos de cuyos nombres conocemos por sus restos arqueológicos. Las casas de esta ciudad fueron inicialmente construidas con madera y después con piedra. Pero por la escasez de esta materia prima, se utilizó finalmente un material de construcción particular, el barro, una mezcla de tierra y agua dejada secar al sol en forma de ladrillos. Se tiene la certeza de que el barro se utilizó para construir muros, casas y templos tan colosales como la imponente pirámide también llamada Zigurat, palabra que significa altura o fortaleza. Así estaba construida la Torre de Babel, recordada en el capítulo 11 del Génesis. Y realmente era tan alta que tocaba el cielo. Las excavaciones arqueológicas de Eridu y Uruk han demostrado que los Zigurat nacieron realmente antes del año 2000 a.C. El Zigurat de Ur, por ejemplo, surgió en el año 2200 a.C. y su construcción fue ordenada en honor de Nanar, dios de la luna y protector de Ur. ¿Cuál de estos Zigurat fue la Torre de Babel? La palabra hebrea Babel significa puerta del dios y corresponde a la palabra antigua Babilu, o sea, Babilonia. Es más que probable que con este término los hebreos recordasen el gran Zigurat que habían admirado en Babilonia durante su estancia en el siglo V a.C. Este fue el más famoso de los Zigurat de Mesopotamia, y gracias a su reconstrucción en el año 626 a.C. son conocidos sus vestigios. Estaba formado por 7 enormes escalones, posados uno sobre otro hasta alcanzar los 90 metros de altura. De esta maravilla hoy queda muy poco, solo la base. Destruido por Xerxes, rey de los persas, en el 478 a.C., el Zigurat de Babilonia fue utilizado como cantera de ladrillos y sufrió daños irreparables. Bueno, pues continuamos aquí en Evidencias Radio en su modalidad de video. Hemos visto ya imágenes propiamente de lo que se cree en sí fue el diseño de la Torre de Babel. E Ignacio, y antes de irnos a ese corte mencionábamos en cuanto a lo que se cree propiamente según los arqueólogos que medía la Torre de Babel, y hay dos cantidades, Ignacio, en metros que los diferentes arqueólogos han opinado. Se dice que tenía 60 o 90 metros de altura, pero también es interesante mencionar, Ignacio, que se cree que esta torre
tenía un peso de 400,000 toneladas y era de 60 o de 90 metros como se menciona, Ignacio. Entonces vemos que el hombre, bueno, tú lo mencionabas hace unos momentos en cuanto a la ingeniería, la arquitectura, cómo ha estado evolucionando, ¿verdad?, propiamente en el conocimiento humano, y lo vemos reflejado en aquella legendaria torre, pero independientemente de lo que haya medido, de lo que haya pesado, cómo el hombre se organiza y empieza con un fin común, en este caso el construir la torre para llegar al cielo, pero partiendo, Ignacio, de lo que propiamente yo lo creo así, me imagino que tú lo compartes, el orgullo, que fue lo que en sí movió al hombre para querer pues llegar al cielo. Sí, esto habla justamente de cuando el hombre se da cuenta de que puede hacer cosas que pueden levantar ellos mismos con su inteligencia, su sabiduría. Así es. Cuando el hombre se da cuenta de esto, se enorgullece en su corazón. Sí, o sea, es una sí, tendencia sí, natural, ¿verdad? Cuando una persona se da cuenta de sus capacidades, de sus habilidades, de ese don natural de poder hacer, de poder crear, es ahí donde el hombre tiende a elevarse en el orgullo. Y es justamente este elemento que propició, cuando ellos se dan cuenta de que pueden construir una torre de esta magnitud, de las características que estás mencionando aquí, Ernesto, ellos se dan cuenta que son capaces de muchas cosas mejores. Y es ahí donde el hombre, si no cuida su vida en relación a su creador, tiende a enorgullecerse. Claro. Y es ahí donde el orgullo hace que quede anulado el concepto Dios en su vida. Así es, y con esto no estamos diciendo, amigo, que nos estás viendo y escuchando, que sea malo propiamente construir un edificio, claro que no, como tal. Ahorita vemos la gran cantidad de edificios inmensos que hay. Hablábamos hace días sobre el edificio más grande del mundo, propiamente se encuentra en Dubái, ¿verdad? Dubái, un lugar netamente turístico y que ha construídose sobre esta ciudad el edificio, te repito, más grande. Es un orgullo para la humanidad propiamente que este edificio esté construido. El problema es cuando el hombre, Ignacio, lo hace con un orgullo propiamente pues, ¿cómo lo diré? Como para demostrar su poderío, pero un poderío mal, ¿cómo lo comentaré? Pues mal dirigido, Ignacio. Yo creo que a Dios le place que el hombre esté inventándose día a día en cuanto a la ingeniería, en cuanto a la arquitectura, en cuanto a hacer tantas obras como las que tenemos aquí en la tierra. El problema es cuando el hombre, y lo digo a ti que nos estás viendo, tratamos de hacerlo todo porque nos creemos autosuficientes en todos los sentidos. Entonces, el hecho de que se haya construido la torre más grande en el mundo en Dubái, o se estén construyendo diferentes torres en el mundo o edificios propiamente, pues ¿cómo se podría decir? El núcleo para el éxito total de una construcción como esa, Ignacio, sería que se tomara en cuenta a Dios. Sí, se ha dicho, por mucho tiempo se ha dicho el hecho de que cuando se construyen torres o edificios, en este caso, más allá de alturas inconcebibles como la torre que estás mencionando, sí, y como otros edificios que hay en este mundo, en diferentes partes, diferentes países, el reflejo es el altivez de la gente, el orgullo de la gente, ¿verdad? Así es. Y podemos decirlo, alguien puede pensar, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en construir un edificio? Claro. Por supuesto que no hay nada de malo en eso. El punto es que siempre algo tiene que manifestar lo que hay dentro del corazón de las personas. Es decir, cuando una persona es sencilla, es humilde, algo va a manifestar eso en su vida hacia el exterior.
Y también cuando una persona es orgullosa o altiva, también algo va a manifestarse lo que hay dentro de su corazón. Y es justamente este acto de construir una torre, como aquí mismo se menciona en la Escritura, que llegue hasta el cielo. Así es. Y este punto es no solamente que llegue hasta el cielo, sino en el corazón de los hombres. Y yo pienso que ahí estuvo la determinación de Dios, el Creador, Claro. de confundir la lengua, porque cuando dijeron vamos a construir una torre que vaya hasta el cielo, estaban en su corazón diciendo vamos a ser dioses, vamos a ser como Dios. Sí, sí, sí. Entonces esa es la actitud pues que Dios reprobó, y por cuanto vino pues la confusión de las lenguas. Así es, hubo una consecuencia, Ignacio, propiamente de las actitudes de la sociedad de aquel entonces. Hoy estamos, corrígeme si me equivoco, a 22 del mes de marzo, y precisamente el día de ayer, Ignacio, tuvimos en nuestro hermoso México un acontecimiento que cimbró en sí a todo nuestro país y a diferentes partes del mundo en cuanto a lo vulnerables que somos. En aquel tiempo, bueno, Dios tomó cartas en el asunto, confundió las lenguas, la Torre de Babel ya no siguió construyéndose, pero yo creo que Dios mismo le decía al hombre, ¿por qué te estás olvidando de mí si al final de cuentas eres obra mía? Y digo yo en cuanto a lo vulnerables que somos, porque sabemos que ayer hubo un terremoto propiamente en nuestro país, donde el epicentro fue en las costas de Oaxaca, afectó varios estados y directamente al Distrito Federal. Ahora, en el Distrito Federal hay dos torres, ¿sí? La torre mayor propiamente, una de ellas se le conoce así, es la torre más grande del país, y vi videos, Ignacio, en YouTube de cómo gente en diferentes pisos de la torre mayor en el Distrito Federal estaba sorprendida de lo que estaba pasando. Yo creo que gracias a Dios no se colapsó la torre, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera colapsado? Yo creo que Dios también en este movimiento que hubo telúrico en nuestro país es un llamado para que el hombre tome en cuenta a Dios, y ahí ya no nada más hablo en cuanto a construir una torre o construir un edificio, sino en cuanto a realmente tomarlo en cuenta, porque para darte el micrófono, Ignacio, dentro de los videos que vi, mucha gente mencionaba a Dios asustada en la calle, mencionaba a Dios. Bueno, yo que he sentido inclusive el terremoto del 85, pues es algo que te sorprende, te simbra, te da cierto temor. Entonces yo creo que no es suficiente tampoco que mencionemos nada más a Dios en un acontecimiento como el que pasó ayer en nuestro país, sino realmente si lo estamos mencionando y si dentro de la misericordia de Él tuvo a bien no haber una consecuencia fuerte, bueno, pues empezar a tomar más en serio lo que es Dios mismo. Qué bien mencionas eso, porque hablando de la Torre de Babel, haz de cuenta que la mano de Dios confundió ahí, ¿verdad? Así es. Confundió. Y a la vez que confundió, cimbró la inteligencia de estos hombres, porque al construir una torre de esa magnitud y una ciudad de la magnitud que estás mencionando, ellos creían tener, todo controlado, pero al confundir la lengua, viene como algo que simbra a su autoestima, a sus capacidades, a la inteligencia, a su propia propiamente inteligencia del hombre, claro. Entonces, para que el hombre se dé cuenta de que él no puede ser independiente de su creador, algo tiene que simbrarlo. Claro. Simbrarlo, ¿verdad? Como propiamente lo que pasó ¿Sí? ayer en la ciudad, Exacto. en la Ciudad Entonces, de México. Así es. Perdón, ¿cómo es posible que tiene que simbrar al hombre para que el hombre, al menos de su corazón, vea su necesidad de Dios? ¿Cómo es posible que tenga que ser simbrado el hombre? Pudiéramos decir paralelamente como el caso del temblor de ayer. Así es. O como el caso del temblor del 85, para que el hombre pueda de su interior clamar a Dios. Así es. Entonces, ahí nos damos cuenta claramente por qué Dios tomó la decisión de confundir la lengua, porque el hombre en ninguno de sus pensamientos había Dios.
Y Dios tuvo que confundir la lengua para simbrar su vida y hacerle ver que el hombre no es hombre por sí mismo, él no se creó a sí mismo, que hay un creador al cual tenemos que, dice, honrarlo y glorificarlo. Yo creo, Ignacio, que cuando Dios decidió tomar esa decisión de que ya no fuese nada más una lengua, sino que fueron varias, entonces se empezaron a formar los diferentes grupos, ¿verdad? Que migraron y formaron propiamente sociedades en diferentes partes del mundo con un solo idioma. Pero yo creo que entre ellos, los que sí se podían entender, decían, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando propiamente? Claro. Que fue algo como lo que pasó ayer en la Ciudad de México y en los otros lugares que se vieron dañados con este temblor, que de hecho está considerado como terremoto, Ignacio. Entonces, cómo Dios, dentro de su misericordia y el poderío obviamente que Él tiene, te dice, voltea a mí, o sea, ¿por qué me tienes olvidado? Ahora, también quiero resaltar, Ignacio, que en los videos que vi gente que clamaba a Dios, al mismo tiempo usaba palabras altisonantes, groserías propiamente, y habla de un desconocimiento propiamente de Dios, pero cómo dentro de nosotros existe la necesidad de Dios, que cuando vemos un evento como el que se suscitó ayer en nuestro país, consciente o inconscientemente, Ignacio, nos dirigimos a Dios. Sí, es que el hombre no se puede deslindar de la presencia de Dios. El problema es que el hombre ha creído que puede hacerlo. Y ese ha sido el error siempre del ser humano, creer que se puede deslindar de la presencia y de la soberanía de Dios. Cuando eso sucede, ¿verdad? Como mencionábamos ahorita, algo tiene que sembrarlo. Y es cuando de alguna manera en algún corazón hay ese clamor. Pero de alguna manera en otras personas no existe ese clamor, sino hay una dureza como reclamándole al Dios que en su entorno ya no existe, ni él mismo ha considerado su vida como dependiente de Dios, y llega el momento en que le reclama a ese Dios. Y yo me hago esta pregunta, Ernesto: ¿cómo le reclama la gente a Dios si la gente no ha querido acercarse a Dios? Así es, si hay un desconocimiento propiamente de él. Por eso, Ignacio, perdón la interrupción, decía yo, bueno, la gente que vi en los videos espantada, ¿verdad? Y al mismo tiempo clamando a Dios, pero al mismo tiempo usando palabras fuertes. Habla de un desconocimiento propiamente. Ahora, lo digo para la gente que nos decimos que pertenecemos a un credo en particular. Llámale el credo tradicional, llámale, bueno, cualquiera de las religiones más fuertes que hay en nuestro país o en el mundo entero propiamente, decimos que somos cristianos. Entonces, si somos cristianos, porque seguimos a Dios, entonces tendríamos que dirigirnos, y más cuando lo mencionamos a Él, pues con el respeto debido en cuanto a pues la soberanía propiamente de Él. Sí, hay una situación que nosotros debemos de reconsiderar, en el sentido de que los seres humanos siempre hemos buscado por alternativas, pero no hemos ido directo hacia Dios. Así es. Hemos querido buscar muchos caminos, pero no el camino que Dios dice que tenemos que andar. Y eso se ha visto desde el momento de la creación, desde el mismo momento de la creación, y de tal manera que llegó un momento en que Dios tuvo que traer un diluvio, ¿verdad? Sí. Sobre toda esa gente que existía en ese entonces. Pero posteriormente a eso, la gente siguió viviendo, siguió apartándose de Dios. Y esto nos habla de esta naturaleza que traemos nosotros como seres humanos, que está en corrupción, ¿verdad? Y esa naturaleza que está apartada de Dios. Eso habla de algo que el hombre se tiene que dar cuenta, de que no es nada más vivir la vida o creer que podemos hacer cosas, sino que toda esta vida tiene un propósito. Y deberíamos pensarlo, porque el propósito de esta vida es que nosotros caminemos el camino que lleva hacia Dios. Así es, definitivamente. Amigo que nos estás viendo y escuchando, ¿sabes tú la ubicación en la que se encontraba la Torre de Babel y que según pues arqueólogos
han encontrado lo que propiamente son los restos de ella. Quédate con nosotros porque eso te lo vamos a informar aquí en Evidencias Radio en su modalidad de video. Si queremos encontrar los orígenes de la Torre de Babel, iremos al Medio Oriente, en Irak, un territorio de unos 2.000 kilómetros de extensión, la antigua Mesopotamia. Pues hemos visto otro video más en cuanto a propiamente el tema que nos está envolviendo en este día, Ignacio, que es la Torre de Babel. Y hablábamos en cuanto a la ubicación, como diferentes arqueólogos, Ignacio, y más durante los últimos 4 siglos se enfocaron a buscar netamente la ubicación propiamente de la Torre de Babel, y se deduce que es en lo que ahora se conoce como Irak, y yo creo, Ignacio, que no es una coincidencia ni mera casualidad que se encuentren los vestigios de la Torre de Babel en una zona del mundo tan conflictiva. Sí, en efecto, y es pensemos así, como el resultado, ¿no?, de los orígenes de este punto. Cuando hablamos de los orígenes de esas lenguas, de esas tribus que de alguna manera tuvieron que ver con el hecho de dejar fuera a Dios. Y estoy hablando, por ejemplo, de las tribus árabes, ¿verdad? Las 12 tribus árabes. Y de esta manera podemos rescatar de ahí la idea de que esas personas han tenido siempre en su mente, ¿verdad?, que Dios no es real para sus vidas, no tiene parte en su vida, de tal manera que puedan modificar sus actitudes y sus comportamientos. Y estoy hablando, por ejemplo, de alguien que está buscando siempre conflicto, sí, alguien que está buscando siempre la violencia. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre perfecto, mas ellos buscaron muchas perversiones, y este es el caso, cuando el hombre busca las perversiones en lugar de buscar a Dios. Ese es el punto, y por eso interesante el comentario que haces, justamente en el lugar donde hay más conflicto. Ahora, Ignacio, acabas de mencionar tú a las 12 tribus árabes. Sí, así es. Sí, cabe mencionarte a ti que nos estás viendo que estas 12 tribus propiamente son las descendientes del hijo de la esclava de Abraham, que en este caso fue Agar, y que estas 12 tribus descienden propiamente de Ismael. Quise hacer la aclaración porque quizá gente, Ignacio, piense que estamos hablando de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Sí, así que es. Nada que ver con las 12 tribus de Ismael. Ahora, el hecho de que una de estas tribus se encuentre propiamente en una zona territorial netamente conflictiva, y que allí fue donde empezó a construirse la Torre de Babel, y que parte de ese territorio también pertenece a Babilonia, y que Babilonia ha sido cuna en la historia propiamente del hombre. Tú usabas la palabra perversión, o cuna propiamente de gente que ha estado separada de Dios. Entonces, así como es un lugar netamente conflictivo, también cabría resaltar, Ignacio, que ahí se encuentra lo que se conoce como la mezquita de Omán, que encierra la sede de lo que es la religión musulmana. Entonces estamos hablando de gente que de una u otra manera se ha hecho un Dios a su manera, o ha hecho al Dios de la creación, al Dios que nos creó propiamente, a un lado, poniendo o anteponiendo el razonamiento humano. Sí, partiendo desde Babel, vemos un espíritu, ¿verdad? Un espíritu de altivez, de orgullo, claro, un espíritu que pretende sustituir al verdadero Dios, así es, ¿verdad?, por un Dios que ellos deciden crear, y ese Dios creado por ellos mismos es conforme a su misma, a ese mismo espíritu, pues, de rebelión, de negarse al sentir y al pensamiento del Dios verdadero. Entonces lo vemos ahí, lo vemos reflejado en Babel, lo vemos reflejado en Babilonia, lo vemos reflejado justamente en ese punto que mencionas, donde
hay conflicto por el mismo hecho de rebelarse contra el verdadero Dios. Y es importante subrayar el hecho de que ese espíritu ha prevalecido, el espíritu que pretende sustituir a Dios, ¿verdad? Con un Dios hecho a la imaginación del hombre, con un Dios hecho a la misma concupiscencia del hombre, porque eso es lo que hace el Dios hecho por manos de hombre, la concupiscencia, ¿verdad? Sus malos deseos, sus deseos desordenados, en el sentido de que nosotros queremos, valga la forma de expresarme, cuando vemos que tenemos capacidades y tenemos recursos y tenemos riqueza y tenemos autosuficiencia, vemos que necesitamos un Dios que simplemente se sujete a nuestros deseos, a nuestra conveniencia. A nuestra conveniencia. Ya no al Dios que dice que nosotros tenemos que someternos a Él. Y ese es el mismo espíritu que ha prevalecido hasta el día de hoy. Y tal vez muchas personas, sin darse cuenta, estén elaborando su propia torre. Una forma de ponerse a la altura de Dios en cuanto a decir, yo soy tal, yo tengo tanto, y no necesito a Dios. Y de esta manera podemos decir que el mismo espíritu prevalece hasta nuestros días. Orgullo, Ignacio. Así es. Yo lo cambiaría por esa palabra. Así, exactamente. El espíritu de orgullo, el espíritu de altivez, el mismo que vio Dios en el corazón de las personas que estaban construyendo la ciudad y esa torre, el mismo espíritu que había en los hombres aquellos, el mismo espíritu que puede estar en los hombres de hoy, ¿verdad? Cuando la gente deliberadamente dice, yo voy a ser mi propio Dios, yo quiero este Dios, pero no al Dios de la Biblia, no al Dios creador. Así es, continuamos aquí en Evidencias Radio, en su modalidad de video. Estamos a unos minutos de concluir esta emisión, pero hay algo todavía más interesante para ti. Quédate con nosotros. Bueno, Ignacio, y pues ya casi para concluir esta emisión, esta primera, ¿verdad? Emisión en video de Evidencias Radio, hablarle a la gente que nos está escuchando en cuanto a cómo el hombre a lo largo de la historia hemos pretendido, hablando en términos generales, ser superiores a Dios, aunque pareciera que muchos no lo dijeran tan abiertamente, pero con el hecho de que nos olvidamos de Dios, de que no lo tomamos en cuenta, de que así como la gente que participó en la construcción de la Torre de Babel tuvo una consecuencia, ¿verdad? Que fue el que Dios tomara la decisión de hacer las diferentes lenguas e idiomas. ¿Para qué esperar, Ignacio, en esta época de tantos conflictos en todo el mundo? ¿Por qué esperar a que haya una consecuencia? Yo creo que el orgullo que el hombre tenemos en nuestro corazón, erradicarlo de nuestra vida, ponernos a cuenta con Dios y hacer propiamente lo que dice el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros, yo creo que tú convienes conmigo, Ignacio, tratamos de amar a Dios sobre todas las cosas, Él está en primer término en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, sencillamente en todos los medios en los que el hombre se desenvuelve. ¿Para qué? Para que no haya una consecuencia de la que después tengamos que lamentarnos. Así es. A las personas que nos ven por este medio, podemos sacar alguna lección de esta escritura que nos habla Dios en Génesis capítulo 11. Y la lección es que cada uno de nosotros, tu amigo que nos ves en este medio, miremos dentro de nuestro corazón y podamos ver ahí dentro si nosotros hemos construido una torre donde nos estimule a jactarnos o a enorgullecernos o mostrarnos soberbios por lo que somos, podemos, tenemos o hacemos. O la otra es si dentro de nuestro corazón estamos preparando un altar para que ahí venga
y pueda reinar Jesucristo. Porque el hombre puede buscar alternativas o puede buscar muchos caminos. Y el hombre puede decir que el camino que camina, valga la redundancia, es derecho, es el correcto. Pero Dios dice que ese camino, el final de ese camino es de muerte. Tú, yo, amigo que me ves por este medio, necesito decirte que el único camino que debemos caminar es el camino de Jesús. Porque Jesús es nuestro intercesor entre Dios y el hombre. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Así que puedes mirar dentro de tu corazón y mirar qué hay ahí. ¿Hay una torre de Babel o hay un altar para Dios? Medítalo, reflexiónalo, porque de esto depende no solamente tu relación con el verdadero Dios, sino el destino que tengamos y que Dios puede darnos. Así que medítalo, piénsalo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y si nosotros estamos construyendo un altar que sea para Jesús, tú puedes construir un altar en tu corazón y decirle: Jesús, te necesito aquí en mi corazón. Que tú puedas reinar y que tú puedas ayudarme a someter esa vieja naturaleza que me hace ensoberbecerme, enorgullecerme, para que yo pueda vivir y aprender de ti humildad. Ese es el consejo que podemos extraer de este texto bíblico. Es para ti, para mí y para cualquier persona. Así es, Ignacio. Yo creo que los datos que se han dado en cuanto a la Torre de Babel son muy interesantes para la gente que nos está viendo, pero más interesante es lo que acabas de mencionar, que la gente tenga pues un corazón dispuesto para buscar a Dios y sobre todo para ponerlo en primer término y olvidarnos del orgullo y empezar a hacer las cosas conforme a como Dios lo ha mandado. Y también como consejo a ti que nos estás viendo, busca un lugar en donde sabes tú que te van a enseñar a estudiar más propiamente la palabra de Dios. En efecto, si Jesús es la verdad, Jesús quiere enseñarte la verdad. Si Jesús es el camino, Jesús quiere mostrarte el camino. Y si Jesús es la vida, tú necesitas la vida. Bueno, pues con esto concluimos el tema, Ignacio, de este día en relación a la Torre de Babel, no sin antes decirte a ti que nos estás viendo que Evidencias Radio, ahora en su modalidad de video, se ha caracterizado o nos hemos caracterizado, Ignacio, por todo este tiempo. Los temas que hemos tratado y que seguiremos tratando si Dios quiere, los hemos tratado a través de la palabra de Dios, lo que han sido las hipótesis, las teorías, las leyes que el hombre ha hecho y que en ocasiones las leyes, al ser cotejadas con la palabra de Dios, se queda en una simple teoría o en un razonamiento netamente humano. Sí, y este programa tiene esa característica para que al fin de todo esto podamos entender que el pensamiento de Dios prevalezca y nos enseñe sobre todo. Así es. Bueno, pues con esto concluimos. Mi nombre es Ernesto Cifuentes y nos vemos por ahí en otra emisión más de Evidencias Radio en su modalidad de video. Yo soy Ignacio Apodaca y les agradecemos a todos. Nos vemos la próxima.